y para mí de verdad es mucho motivo de alegría que esté acompañándonos esta mañana. Así que Hardy, los dejo con estos chicos que también son de muy buen talante y buena cepa. Me imagino. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Espero poder corresponder a lo que Edmundo ha dicho. Probablemente pueda ser un poco extraño, ¿cierto?, presentar algo en relación con el movimiento desde la perspectiva filosófica, no tanto porque el movimiento mismo sea un tema extraño, sino porque la filosofía más bien pasa por ser, de alguna manera, una actividad extraña. De manera que voy a intentar, en primer lugar, explicar el título de esta exposición, Estaciones del Movimiento en Clave Filosófica. Cuando hablamos de estaciones aquí, uno podría pensar que, en primer lugar, vamos a efectuar una suerte de revisión histórica de las distintas posiciones que en la historia de la filosofía se han dado respecto del movimiento. Y eso sería una forma de hacerlo. Pero la verdad es que he preferido no hacerlo así, sino que darle a la expresión estación o estaciones un sentido que tiene otro carácter. Esto es la búsqueda, mediante una suerte de reflexión que de alguna manera voy a intentar reproducir en lo que he pensado, digamos, de reflexión en torno a aquellos componentes o aquellos elementos que podrían ayudarnos a determinar lo que se entiende por movimiento desde la perspectiva de la filosofía. Yo sé que aquí, ¿cierto?, hay científicos de todo tipo y cada uno en sus áreas, probablemente trabaja el problema. Yo no me voy a meter con eso porque nada de eso sé. Mi formación es eminentemente filosófica. Pero, como se trata de estaciones del movimiento en clave filosófica, el que digamos en clave filosófica también le agrega un elemento, un componente o una característica especial a la forma como deberíamos enfrentar el problema en este caso. Vale decir, si es que la filosofía aborda el movimiento y lo observa o lo tematiza justamente como problema, es porque lo hace curiosamente, en la especificidad misma de la filosofía. Especificidad que, por otra parte, es una máxima universalidad, es decir, hay una suerte allí de tensión, porque como lo específico tiene que ver con algo determinado y lo filosófico tiene que ver más bien con una aproximación a las cosas que se hace de la manera máximamente abierta, porque el objeto de la filosofía, por lo menos así lo es para mí en principio, es eso que desde los griegos se viene llamando el ser. Entonces, bueno, se trata del problema del movimiento en la medida en que allí, ¿cierto?, de alguna manera asoma el problema del ser. ¿Qué relación incluso hay entre movimiento y ser en perspectiva filosófica? Bueno, decíamos que se trata, ¿cierto?, de determinar aquellos elementos que caracterizan entonces en perspectiva filosófica al movimiento. Cuando uno dice caracterizar, sobre todo en nuestros días, de alguna manera se olvida que esta palabra, la palabra caracterizar, es una palabra muy fuerte. Indudablemente en el uso cotidiano de nuestro lenguaje uno simplemente resbala por muchas de las palabras porque ellas están tan incorporadas a nosotros que su sentido primigenio, prístimo, de alguna manera desaparece y las palabras aparecen como más deslavadas, por así decirlo. Pero la verdad es que yo quiero, en este sentido, volver a darle la importancia que tiene cuando hablamos de caracterizar algo. Caracterizar es un verbo cuyo origen está en Grecia también. La verdad es que voy a hablar mucho de Grecia aquí. Y proviene de la palabra griega χαρακτέρ. De ahí viene a caracterizar, χαρακτέρ. Y χαρακτέρ es el sello, es el cuño, es el sello que uno imprime a las cosas. De tal manera que si estamos diciendo que buscamos determinar o caracterizar en sus elementos y componentes al movimiento, estamos diciendo una cosa muy fuerte. Es decir, estamos buscando aquellos elementos que sellan justamente el movimiento en la perspectiva en la que aquí nos estamos situando. Bien, ¿es el movimiento un problema? Parece una pregunta bastante ridícula, de bastante poca monta.
porque en nuestra vida diaria tenemos percepción, tenemos experiencia, por decirlo así, del movimiento, o le damos un término a algo que experimentamos, lo denominamos movimiento, pero cuando empezamos a preguntarnos qué es el movimiento, y yo creo que en cada una de las disciplinas de ustedes debe pasar lo mismo, ya una posible respuesta no es tan fácil de dar. Y si eso acontece, yo invito un poco a pensar esto, ¿no? Significa que el movimiento, aunque no solo él, pero en este caso el movimiento se ha convertido en un problema. Y cuando decimos problema, estamos también en el fondo recurriendo a otra palabra de origen griego, porque problema viene del griego probalo, que significa lanzar hacia adelante. Es decir, si el movimiento se nos convierte en un problema es porque hay ahí una realidad que en cierta medida se nos lanza, como si nos lanzaran un gato encima de la cara, ¿no? Y no supiésemos qué hacer con él. Imagínense un gato, ¿no? Que se lanza a la cara y uno quiere deshacerse de eso. Bueno, eso significa problema, y eso significa caracterizar entonces al movimiento en tanto que problema, algo que se nos lanza allí, de lo cual tenemos experiencia, tenemos conocimiento si se quiere, pero cuando hacemos la pregunta ¿qué es esa experiencia? Ya no es tan fácil la respuesta. Se convierte justo en un problema en sentido estricto. Por otra parte, algo así como una suerte de declaración de principios en torno a esta cuestión. Esto es, bueno, en filosofía, y los que nos dedicamos a la filosofía pasamos por ser gente que hace simplemente especulación, teorización muy abstracta, donde abstracto significa separado de la realidad misma. Yo pretendo al menos, busco situarme allí, pretendo al menos que la filosofía no pase a ser por eso, sino que la filosofía trata acerca de las cosas obvias y que, por ser tan obvias, simplemente se nos escapan. Y el movimiento pareciera ser justo una de esa clase de cosas que tiene este carácter, una vez más. Es decir, todos los días nos vemos rodeados de movimiento, nosotros mismos nos movemos, pero no sabemos exactamente qué es eso en lo cual nos movemos. ¿Y qué es en definitiva eso? La pregunta ¿qué? Es una pregunta que intenta circunscribir, es la pregunta de Sócrates, ¿no? Cuando Sócrates preguntaba ¿qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? Intentaba circunscribir una realidad para que no se confunda con otra. Bueno, cuando preguntamos ¿qué es el movimiento? Como una realidad cotidiana, como una realidad que nos aparece, ¿cierto?, constantemente en nuestras vidas y regularmente, buscamos determinar lo que él sea. Pero al intentar determinar lo que él sea, lo que uno busca, y en cualquier ámbito diría yo, es de alguna manera fijar una realidad. Pero resulta que aquí estamos hablando de una realidad que de suyo tiende a escaparse. Porque si el movimiento es movimiento, en la medida en que lo fijamos, deja de ser aquello que es decir, pierde su misma naturaleza. Entonces, ¿cómo se comporta allí el intelecto, el entendimiento respecto de esa realidad cuando el intelecto, el entendimiento, nuestra comprensión quiere dar cuenta de esa realidad que al querer fijarla, al querer que la fijemos, se nos escapa? Bien. Otra pregunta que uno puede hacerse, bueno, intentando ya o planteándose en el ámbito de una posible respuesta, buscando una respuesta, es si acaso el movimiento es siquiera algo, si es una cosa. La palabra cosa es una de las palabras que más usualmente utilizamos, ¿no?, en los distintos idiomas, diría yo, ¿no? ¿Es el movimiento una cosa? Depende. Si por cosa entendemos algo que simplemente está dotado de ser o existencia, yo incluso digo ser o existencia un poco con cierto temor, porque ustedes van a decir, ya va a empezar a hablar del ser y ese tipo de cosas que en realidad no tienen ningún sentido. Pero en fin, ocurre que esa expresión la utilizamos a diario y tampoco sabemos exactamente qué significa, ¿no? Estoy aquí, soy feliz, en fin.
el día está feo, ¿no? Soy de tal altura, en fin, bueno, parece que supiésemos muy bien qué significa ser allí, pero en realidad cuando preguntamos tampoco es tan claro qué significa eso. Bueno, entonces, para no problematizar lo que el ser mismo signifique, sino lo que significa el movimiento, ¿es acaso el movimiento una cosa? Bueno, como decía, si por cosa entendemos simplemente algo que tiene cierto ser, esto es, que está dotado de cierta existencia, pareciera que sí, pareciera que sí. Pero ¿qué es lo que propiamente hay de ser en el movimiento? Porque en la percepción, en la experiencia del movimiento, y estoy hablando, ¿cierto?, no de una experiencia sofisticada en la que determinamos un marco, sino tal y como esa realidad se le aparece a cualquiera, ¿no? Cuando eso acontece, ocurre que resulta difícil determinar cuál es la entidad que propiamente está haciendo allí. ¿Es, estrictamente hablando, el movimiento el que tiene existencia, o más bien aquello de lo cual el movimiento se dice? Y si aquello que tiene existencia, esto es, aquello de lo cual el movimiento se dice, y entonces el móvil, es el que propiamente es, de alguna manera, el problema mismo que queríamos tematizar o circunscribir se nos escapa, porque entonces la pregunta se ha desplazado desde el moverse mismo o desde el movimiento mismo al móvil que porta dicho movimiento. Entonces, bueno, pareciera que estamos hablando de otra cosa. Por ahora son preguntas, ¿no? En la medida de lo posible, ¿cierto?, voy a ir intentando, en la medida en que vayamos avanzando, a esas preguntas que estamos planteando ahora, en cierta medida de manera introductoria todavía. Por otra parte, uno podría también, siempre en el ámbito de la problematización, en filosofía es muy importante, ¿cierto?, determinar el problema. Yo aquí en esto soy muy aristotélico. Aristóteles decía, no es posible desatar el nudo si no se lo conoce. Luende uc agnostanton desmon, decía Aristóteles. No se puede desatar el nudo si no se lo conoce. Es decir, hay que reconocerlo como nudo, reconocer el problema como problema. El movimiento en la percepción que tenemos todos los días de él, ¿cierto?, no aparece como problema, sino que aparece como una realidad con la cual de alguna manera tenemos que habérnosla. Pero otra cosa es hacer del movimiento un problema, esto es considerar al movimiento como movimiento. Justamente el cómo determina un cierto modo en que yo me aproximo, saliéndome de alguna manera de la instalación común y corriente en la cual estoy. Bueno, el movimiento entonces pareciera, antes que ser una cosa o un algo, pareciera ser más bien una cierta propiedad o un cierto atributo de algo. Como habíamos dicho antes, pareciera que supone entonces un sujeto, un algo por debajo. La palabra sujeto, para efectos de ir explicando algunas cosas también, no tiene que entenderse aquí en el sentido, ¿cierto?, de una persona, sino que sujeto, del latín subjectum, significa simplemente lo que está por debajo, lo que subyace, subjectum, lo que subyace. Podríamos hablar también de substrato. Entonces pareciera que tras el movimiento hay un substrato, hay un sujeto, hay algo que yace por debajo y que hace posible una cierta inteligibilidad del movimiento mismo. Porque, como habíamos dicho antes, ocurre que cuando uno intenta fijar el movimiento al intentar responder a la pregunta ¿qué es?, ocurre que al fijarlo el movimiento mismo se escapa. Porque si se fijase, bueno, perdería su propia naturaleza. Bien. Para proceder un poco fenomenológicamente, es decir, haciéndole reverencia, por así decirlo, o por lo menos respetando los fenómenos,
uno podría determinar algunas clases o tipos de movimiento. Y fijándonos especialmente en un modelo, es decir, en un tipo de movimiento en el cual el movimiento se hace más evidente. Porque no es lo mismo la percepción que se tiene cuando, por ejemplo, desde este punto, que llamemos punto A, me desplazo hacia otro punto, el punto B. No es lo mismo, digo, entender ese movimiento como desplazamiento que entender, por ejemplo, haciendo alusión a las palabras del mundo y de una cierta historia común, que de delgados y flacos que éramos, ¿cierto?, ahora hemos engordado un poco, ¿ya? La pregunta es, ¿hay allí movimiento? También lo hay, pero no es tan fácil de percibir, ¿ya? No es tan fácil de percibir. ¿Quieres preguntar algo? Estás hablando del movimiento como un sujeto, pero no estás usándolo como predicado, ¿me entiendes? No, ya, perfecto, qué bueno que hayas hecho esa pregunta. No en el sentido, ¿cierto?, de una suerte de gramática, digamos, sujeto-predicado, sino en el sentido de sustrato simplemente, es decir, algo que subyace al moverse mismo. Es decir, aquello sin lo cual el movimiento, en la comprensión que tenemos de él, en la búsqueda de explicarlo, es decir, de volverlo inteligible, tenemos que suponer algo que está por debajo. En realidad decir por debajo es una expresión metafórica, porque ese por debajo es la cosa misma que se mueve, es el móvil mismo, soy yo mismo, en tanto que de A, en este punto, me desplazo, ¿cierto?, hasta B. ¿Qué es lo que ve usted, ¿cierto?, qué es lo que ves tú allí en esto que se te presenta y se nos presenta a todos nosotros? ¿Se ve? Yo hago la pregunta simplemente, no he dado respuestas todavía. ¿Se ve propiamente el movimiento? ¿Ya? ¿O se ve un sujeto que se mueve, que se desplaza? ¿Ya? Solamente lo hago a título, ¿cierto?, de problemática, es decir, en un intento por radicalizar aún más el tipo de pregunta que estamos haciendo. Volviendo entonces, decía yo que apelando a un modelo, que va a ser el del movimiento local, es posible decir algo más en torno al movimiento, porque el movimiento local es el más notorio entre los movimientos. Es aquel en el cual, si uno dice movimiento, inmediatamente la imaginación pone un sujeto, es decir, un móvil, que se desplaza de A a B, es decir, se desplaza en el lugar, o incluso se desplaza por lugares, va pasando por lugares. Pero tenemos que, y vuelve la pregunta entonces, ya hemos dado la respuesta en todo caso, ¿no? ¿Tenemos que suponer que todo movimiento se reduce al movimiento local? Indudablemente que no. Por eso decía antes, apelando a la historia común con el mundo, si uno engorda, si uno adelgaza, ocurre que también allí hay movimiento. Allí también hay movimiento. Ese movimiento en realidad se lo denomina propiamente, o habría que denominarlo propiamente, cambio. Pero como sea, ¿cierto?, es un movimiento. Pero eso supone, por ejemplo, supone más tiempo incluso, porque no es tan obvio a la percepción, ¿cierto? Uno no adelgaza ni engorda de un momento a otro, sino que eso requiere más tiempo justamente. En cambio, para la explicación del movimiento, para la intelección del movimiento local, bueno, yo puedo hacer este ejercicio que estoy haciendo ahora, o pensar, por ejemplo, en el desplazamiento que tuvo lugar cuando desde mi casa en Viña me desplacé hasta el Instituto Sistemas Complejos en Valparaíso. ¿Ya? Entonces, resulta de alguna manera más fácil apelar a un modelo, que es el del movimiento local, para poder explicar los componentes, caracteres o elementos que el movimiento lleva consigo. Fíjense ustedes que en los distintos tipos de movimiento, ya los voy a nombrar, por lo menos los que la filosofía determina. Ustedes me dirán, no, es que hay otros, en mi ciencia yo veo otros, perfecto, ¿no? Como digo, no voy a entrar en discusión con eso, pero desde el punto de vista de la filosofía, en el caso del movimiento local se lo llama así, curiosamente, no por el movimiento mismo, sino por la categoría que determina el tipo de movimiento acerca del cual estamos hablando. Es decir,
el locus. El locus en latín o topos en griego. Podemos hablar de movimiento local o de movimiento topológico. Es decir, hay una categoría que de alguna manera abre la comprensión a lo que el movimiento, en este caso, justo el movimiento local, sea. Cuando hablamos de categoría, en el fondo estamos hablando, porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué son las categorías? ¿O qué es eso de categoría? La filosofía viene hablando desde antaño de categorías. Probablemente en el mundo contemporáneo más conocidas sean las categorías de Kant, por ejemplo. Las famosas 12 categorías kantianas que aparecen en la Crítica de la Razón Pura, ¿ya? Pero en realidad ya el viejo Aristóteles había hablado de categorías. Y ahí hay una cosa curiosa, y es que independientemente de que se trate de esa filosofía, la filosofía de Aristóteles o de la filosofía de Kant, ambos utilizan el término categoría en el siguiente sentido. Lo que voy a decir no está en ninguno de los dos, sino que es una interpretación que yo hago respecto del modo como uno debiera comprender las categorías de una manera que sea común tanto a Aristóteles como a Kant. Por ejemplo, una categoría justamente es la categoría del lugar. Otra categoría es la de la cantidad. Otra categoría es la de la cualidad, etc. Es decir, las categorías son, por así decirlo, articulaciones de la realidad misma. Esto último lo discutiría Kant, porque Kant diría, no son articulaciones de la realidad misma, sino que son articulaciones que, de alguna manera, yo, como sujeto, pongo. En fin, no vamos a discutir con Kant, a quien yo admiro mucho, hice mi doctorado en Kant, así que no puedo no hacerle una reverencia. Mal podría criticarlo en ese sentido, aunque de hecho hay que criticarlo, ¿no? Hay que criticar a todos los filósofos una vez que uno ha intentado comprenderlo. La verdad es que es una tarea infinita. Bueno, y en Aristóteles, para volver al tema, en Aristóteles pasa lo mismo, ¿ya? Aristóteles también habló de ciertas categorías, como estas que he mencionado, solo que él diría, esas son categorías de la realidad misma. Menudo problema, porque bueno, ¿y qué es la realidad? Es una pregunta que le podemos lanzar a Kant y a Aristóteles. Pero, sin meternos en eso, hay algo común a ellos dos. Y hago este excurso acerca de las categorías porque hablamos, ¿cierto?, del movimiento local, es decir, del movimiento que se determina por una categoría que es la del locus. Lo común, entonces, digo, Aristóteles a Kant, es que la categoría permite abrir de alguna manera ya en la pregunta que yo hago, la respuesta que es posible dentro de esa categoría. Me explico. Si yo le pregunté a Edmundo, ¿no?, ¿a qué hora es la exposición? Y Edmundo me dice, en la Plaza Sotomayor. La respuesta, uno dice, no tiene sentido. Es decir, ya en la pregunta se abre un ámbito dentro del cual la respuesta a esa pregunta tiene sentido, aun cuando la respuesta en concreto pueda ser equivocada. Edmundo me podría haber dicho, la exposición es a las 4 de la tarde. Falso, no era a las 4 de la tarde, yo llego aquí a las 4 de la tarde, ya no hay nada, era a las 10, no importa. Pero se fijan, solo dentro la respuesta misma podrá estar equivocada, pero no la categoría, ¿ya? Bueno, las categorías son, en ese sentido, y esto se lo podríamos ascribir también a Aristóteles, aun cuando los aristotélicos más ortodoxos, digamos, les llamaría la atención, podríamos decir que las categorías son un cierto a priori, es decir, determinan de antemano, ¿qué cosa? Aquello que ahora con términos de la filosofía contemporánea, determinan de antemano un sentido, ¿ya? Un sentido. En el caso, ¿cierto?, de la pregunta por la hora, el sentido es el tiempo. En el caso, ¿cierto?, de la pregunta por dónde es la exposición, la categoría es el lugar. Pero ambas se han adelantado ya, por así decirlo, ¿cierto?, al modo como yo puedo responder a esas preguntas, aun cuando en concreto yo me equivoque en la forma de responder. Pero nadie diría que al responder Edmundo a las 4 de la tarde, la respuesta no tiene sentido. La respuesta está equivocada, pero tiene sentido.
¿Ya? Bien, volvamos entonces al problema del movimiento como movimiento local, entendiendo que el locus es entonces, en cierta medida, una condición de posibilidad de comprensión de ese tipo de movimiento que por eso justamente se llama así. No lo llamamos de otra manera, lo llamamos justamente movimiento local, es decir, determinado por el lugar, según el lugar. Ya. En todo caso, y para que esto no se me quede en el tintero, voy aquí a recurrir a Aristóteles también. Aristóteles dice que en cada una de las categorías hay movimiento, pero que se pueden reducir a 4. Y en la física, voy a citar el texto, en la física, según Heidegger, el libro más importante de Occidente, la física de Aristóteles, en la física dice, lo que cambia, cambia siempre, o bien en su entidad misma, o bien en su cantidad, o bien en su cualidad, o bien en cuanto al lugar. Es decir, Aristóteles en el fondo está reduciendo los distintos tipos de movimiento a estos 4. A estos 4. Sí, repito, sin ningún problema. Esto está, por si alguien quiere después verlo, en el pasaje correspondiente, en Física, en el libro tercero de la Física o Gama, 200, B, 33, 34. Dice, lo que cambia, cambia siempre, o bien en su entidad misma, voy a explicar eso, o bien en su cantidad, o bien en su cualidad, o bien en cuanto al lugar. Observemos en primer lugar que en esta aproximación de Aristóteles, los cambios se entienden siempre desde determinados respectos. Es de alguna manera lo que habíamos dicho ya a propósito del lugar. Es decir, el lugar es un respecto desde el cual es posible entender ese movimiento. La palabra respecto es una palabra latina. Respecto significa no respeto, sino el mirar algo desde una determinada perspectiva. Y mirar algo desde una determinada perspectiva no significa aquí caer en una suerte de subjetivismo, ¿no? No es simplemente el punto de vista, aun cuando pudiésemos hablar de punto de vista, no. Es lo más objetivo que hay. Objetivo en el sentido de que hay un criterio que me sirve a mí para hablar acerca del movimiento justo en un determinado respecto. Respecto es que aspecta, es decir, que mira algo desde un determinado punto, por así decirlo. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el primer punto? ¿Cuál es el primer respecto que Aristóteles menciona aquí? Dice él, la entidad misma. La entidad misma, ¿qué es eso? La verdad es que la expresión allí, entidad, es muy abstracta, como traducción de la expresión que Aristóteles usa en el texto de la física. Él dice simplemente kat ousian. Voy a transliterar simplemente esto. El término clave aquí es este, ousia. Ousia fue traducido en la historia de la filosofía, digamos, la tradición filosófica vertió el término ousia por, primero los latinos, ¿no? Substantia. Substancia. Fíjense ustedes, nuevamente parece que la filosofía necesita siempre un punto de apoyo. Tenemos algo semejante a esto, al subjectum, ¿no? Porque substantia significa en el fondo un substare. Es decir, un estar por debajo, otra vez un subyacer, ¿ya? Pero cuando Aristóteles está haciendo esta alusión al término ousia aquí, él no dice simplemente ousia, sino dice kat ousia, es decir, según la ousia, según la sustancia. ¿Y qué es la sustancia? La sustancia aquí es simplemente la cosa, es decir, el movimiento o el cambio, según la ousia, según la sustancia, es un movimiento que afecta a la cosa como cosa, es decir, que la afecta en su integridad, en su totalidad. De tal manera que no se trata allí simplemente que Hardy-Neumann, ¿cierto? Esta sustancia, Hardy-Neumann,
esta cosa, Hardy Neumann, de flaco que era, ahora es más gordo, ¿cierto? De haberse, qué sé yo, de haber estado en Viña, ahora está en Valparaíso, etcétera, que afectan a Hardy Neumann, pero no lo afectan en su totalidad, puesto que mi identidad se mantiene. Sino que aquí se trata de un cambio que afecta, podríamos decirlo, ya que he utilizado el término de identidad, que afecta a la identidad total de la cosa, a la cosa en su totalidad, en totum. ¿Ya? ¿Y cuál es ese cambio, en definitiva? Aquel cambio que tiene lugar en el llegar a ser y en el dejar de ser. Allí hay una afección, si es que se me permite la expresión, absoluta. Fíjense ustedes, absoluta. Es decir, que no mira en el fondo, a pesar de que Aristóteles en el fondo está hablando de un respecto, aquí se niega al respecto, porque se trata de un cambio que es absoluto, o sea, que es absuelto, que está suelto de cualquier otra consideración. Eso significa absoluto, ¿no? Que está absuelto, que está separado de cualquier respecto en cuya virtud uno pudiese observar este fenómeno. Entonces, al llegar a ser, la cosa se instala completamente en la existencia, independientemente de lo que entendamos por existencia o por ser. Esa será otra discusión que mantienen los filósofos, ¿no? ¿Qué entendemos por ser y por existencia? Pero todos sabemos, por lo menos creemos saberlo, sin que nos preguntemos demasiado, qué significa que una cosa esté instalada en el ser, es decir, que esté instalada en la existencia. Esto es, que la cosa finalmente sea. Hardy Neumann no era, y en algún momento llegó a ser, devino, pero también, me guste o no, ¿cierto?, voy a dejar de ser. Aristóteles entonces, cuando habla de Catusian, de este movimiento según la entidad, que entidad es otra forma de traducir usía allí, está hablando de generación y corrupción. Es decir, génesis, llegar a ser y dejar de ser. Pero en términos técnicos, él habla de corrupción. Ahora uno podría decir, bueno, ¿y por qué corrupción? Corrupción no tiene aquí ningún sentido moral, ¿eh? Corrupción moral. No. Es corrupción, digamos así, en términos muy generales, física. Dejar de ser absolutamente. Ya no está, se acabó. Ya no es. No es el color que tenía Hardy Neumann. No. Es él mismo en su totalidad que ha dejado de ser. Ahora, estas expresiones indudablemente tienen una íntima relación con... es decir, uno piensa y observa que se trata de nociones que provienen o que están en el ámbito de reflexiones en torno a la naturaleza, ¿ya? Porque Aristóteles fundamentalmente habla desde la mirada a la naturaleza, a la physis, a la physis. Y a tal punto es eso que hay un dictum, hay un dicho que después los modernos, es decir, incluso en el ámbito de la historia de la ciencia moderna, se repite remontándose a Aristóteles, y es que ignorato motu, ignoratur natura, es decir, si se ignora el movimiento, se ignora la naturaleza. Ustedes aquí como científicos lo saben mejor que yo, ¿no? Pero esa es una frase que está en la física de Aristóteles. Si se ignora el movimiento, se ignora la naturaleza. Por lo tanto, hay que investigar el movimiento. Es digno de ser investigado. Pues, y por eso esta terminología, generación, término prácticamente de la biología, digamos, Aristóteles era biólogo también, y la corrupción. Corrupción en el sentido de dejar de ser. ¿Ya? Bien, ese es el primer respecto, ¿no?, desde el cual entonces se puede hablar de movimiento. Pero pareciera no ser tan evidente, es decir, no tan notable como el movimiento local. Por eso es que yo siempre voy a tener como modelo, por así decirlo, el movimiento local, porque es aquel en el cual la imaginación inmediatamente piensa. En realidad la imaginación no piensa, sino que la imaginación pone imágenes, ¿ya? Justamente imágenes, ¿no? Me imagino un señor que se desplaza, movimiento local, imagen. Pero
Pero no es tan evidente, digo, esa clase de movimiento porque de repente aparece, ¿no? De repente aparece. Como sea, no nos compliquemos más con eso, digamos, y además que no me puedo detener tanto en eso por cuestiones de tiempo, dejemos establecido que ese es el primer aspecto que está mencionado allí. Pero también nombra otros, ¿no? En la cantidad una cosa decrece, ¿no? Crece o decrece, aumenta o disminuye, es bastante comprensible también, ¿ya? Es decir, es un movimiento en la cantidad, entonces, en el quantum, pero hay movimientos también en la cualidad, y esos movimientos son más interesantes, diría yo. Por ejemplo, si de sano que estoy paso a estar enfermo, eso es un movimiento en la cualidad. No soy afectado en mi identidad, aun cuando podría serlo, porque si la enfermedad es tal que me mata, bueno, paso a ser un ente corrupto, es decir, que se ha disuelto en la existencia, o más bien en la nada. O si de ignorante paso a sabio, ese es un movimiento en la cualidad también. Como sea, tenemos allí, ¿cierto?, esos cuatro aspectos bajo los cuales es posible considerar el movimiento. Bien, vamos a volver al movimiento local, pero lo vamos a hacer preguntándonos ya cuáles son entonces los componentes del movimiento. Fíjense ustedes que a estas alturas del partido se habrán dado cuenta, ¿no?, que en el fondo resulta muy difícil justamente eso que decía yo al principio, circunscribir al movimiento, es decir, responder a la pregunta ¿qué?, cuando se trata del movimiento, porque el qué fija la cosa y el movimiento resulta que de suyo es escapatoria a toda fijeza. Entonces, bueno, pareciera que hay que hacerlo, y por eso digo que este procedimiento es de tipo fenomenológico, teniendo en cuenta los elementos o componentes que uno puede observar cuando aborda una realidad móvil, porque no toda realidad es móvil. Y sin embargo, aquí estamos intentando pesquisar esa realidad en tanto que se mueve, porque hay ocasiones en que, por ejemplo, tratándose del movimiento local, dicho movimiento no se da, ahora no se da. Si yo estoy estático así, ¿cierto?, fijo, el movimiento local no se da en otra clase de movimiento, hay una serie de movimientos en mí, pero ese no, ¿ya? Ese no. Bueno, entonces, componentes del movimiento. En primer lugar, una cuestión obvia y que la dijimos al principio, o en algún momento, y es que el movimiento supone, o sea, pone por debajo, significa suponer, pone por debajo, ¿qué? Un móvil, es decir, un algo. La filosofía contemporánea viene discutiendo de hace rato, ¿cierto?, los algo, y las sustancias y la cosa. No hay sustancia, no hay cosa, no la hay, ¿ya? No la hay. ¿Puede haber nada más que puro fenómeno? Son preguntas fuertes, ¿no? Como sea, pareciera ser, eso digo, yo no voy a decir, no vine aquí con la idea, señores, esto es el movimiento, me voy. No, es absolutamente problemático. Es absolutamente problemático porque a pesar de que hayamos dicho de que el movimiento parece ser, tiene cierta existencia, ocurre que por otra parte pareciera no ser. Es un ser no siendo, es un no siendo que de alguna manera es. ¿Ya? Ya voy a explicar un poco más eso. Pero quiero mantener de alguna manera la tensión en el sentido, ¿cierto?, de lo problemático que resulta asir, tomar esa realidad que se llama el movimiento. Y pareciera que de alguna manera como decimos en Chile, lo pillamos, ¿no? Lo pescamos, lo acogemos, lo tomamos a través de otros momentos que son justamente esto que estoy denominando componentes del movimiento. Y el primero es el móvil, ¿ya? Un móvil, es decir, una realidad que se mueve. Yo me muevo, ¿no? El plumón se mueve, se ha desplazado.
¿Podría haber movimiento sin el plumón? ¿Podría haber movimiento sin este personaje que se mueve? ¿Hay el puro movimiento? La pregunta es por el movimiento, sin embargo parece que tenemos que suponer eso que llamábamos, y ahora vuelvo a la pregunta tuya, ¿no? Subjectum en ese sentido, ¿no? Algo que está por debajo. Bien. Volviendo al movimiento local, que es, como decíamos, aquel del cual más fácilmente nos percatamos, en todo movimiento, pero pensando en el movimiento local, hay lo que se llama un terminus aquo. Ya voy a decir qué es eso. Y un terminus ad quem. Esta terminología, ¿cierto?, antigua, latina, la tengo que poner porque es también un homenaje a la historia que el problema tiene. O sea, no es que nosotros hoy en día recién hayamos inventado o nos hayamos puesto a pensar el problema, sino que esto viene desde antaño, viene desde antiguo, e incluso se remonta no solo a los latinos, sino a los griegos. El terminus aquo es el término desde el cual el movimiento se produce, o más bien desde el cual el móvil se desplaza. Aquo en latín significa desde el cual, el término. Si ustedes quieren, el punto desde el cual el movimiento tiene lugar o el móvil se desplaza. Y el terminus ad quem es el término o el punto hacia el cual el móvil se desplaza. Nuevamente, para volver al ejemplo que puse antes, terminus aquo, pensando en el desplazamiento que tuvo lugar cuando yo vine al instituto, el terminus aquo era mi casa, ya el terminus ad quem es el instituto. Entre esos dos términos, entre esos dos puntos, el movimiento tiene lugar. Ustedes dirán, usted no se movió nunca antes, digamos, antes de esto. No, pero estoy pensando simplemente, ¿cierto?, en ese desplazamiento que ha tenido lugar entre mi casa y el instituto. Me desplazo en muchas otras direcciones, pero para tomar tan solo un ejemplo. Lo que vale ese ejemplo vale también de todos los demás en los que uno pueda determinar, fíjense ustedes, términos, determinar un punto desde el cual acontece el movimiento y hacia el cual y en el cual el movimiento finalmente cesa, se acaba o termina. Lo curioso, y es otra obviedad, yo repito, insisto, consigo la filosofía como un saber que trata acerca de obviedades, ¿ya? No hay movimiento ni antes del terminus aquo, pensando en este desplazamiento que ha tenido lugar, ni después del terminus ad quem, sino que el movimiento es un cierto entre, ya es un cierto entre. Pero una vez más, ustedes pueden observar, al intentar fijar el movimiento, lo hemos tenido que hacer determinando un móvil y determinando además términos dentro de los cuales el móvil se mueve, ¿ya? El movimiento es un cierto estar entre A y B, un cierto estar entre A y B, pero no quedándose en ninguno de los distintos lugares por los cuales voy pasando. Porque si yo me detuviese en alguno de esos lugares, justamente no habría podido llegar hasta acá. Eso es lo paradójico que tiene el movimiento. Hay allí una tensión, como decía. Bueno, sobre esa tensión también voy a intentar volver luego. El movimiento no debe ser entendido como un estar, por ejemplo, si el terminus aquo es A, ¿ya? El movimiento no debe ser entendido como un estar en A, luego en A', en A', etc. El movimiento no está, o más bien el móvil no está en ninguno de esos puntos, sino que el móvil pasa por ellos, Y una vez más tenemos allí el mismo problema, porque ese pasar es fijable
Si por fijable entendemos una cierta detención, ocurre que no, porque en la misma medida en que la detención se produce, se niega aquello que intentamos explicar, es decir, el movimiento mismo. Esa es la paradoja intrínseca que amenaza, digamos, yo diría no tanto al movimiento cuanto a la posibilidad de comprender lo que el movimiento sea. En otras palabras, cuando el móvil se mueve, ¿qué es lo que hace? Abandona el lugar, ¿cierto? Abandona mi casa, pensando en el ejemplo que puse antes. Abandona el lugar haciendo que el dónde, esto es el locus, deje de ser. Deje de ser. Es decir, el movimiento constituye, en cierta medida, un cierto vaciamiento del lugar, a pesar de que el lugar, como categoría, sea condición de comprensión del movimiento, en este caso del movimiento local. Pero hay un abandono del lugar, es decir, abandoné mi casa, y la condición de posibilidad para poder estar aquí es el abandono de ese primer punto. Pero junto con, y ahí está esa tensión, junto con ese abandono hay también una ganancia. Porque en la medida en que abandono el lugar primero, ¿cierto?, adquiero otro. En realidad lo adquiero al estar aquí. Por los demás, porque alguien podría decir, bueno, pero usted pasó por la Plaza Sotomayor o por la Plaza de Viña, no sé. Sí, claro, pero no me detuve en ninguno. Es decir, no gané ninguno de esos lugares, sino que el lugar que gané es recién este. Por eso es tan importante cuando se habla de movimiento determinar un terminus a quo y un terminus ad quem. Porque son condición de intelección del movimiento en ese su desplazarse y en tanto que hay ese desplazamiento. En realidad desplazamiento, como digo, del móvil. Sí. ¿Estamos teniendo movimiento como el cambio de algo con respecto siempre al tiempo? No he mencionado el tiempo, porque nos va a poner en un problema que, en fin, tendríamos que hacer varias exposiciones en torno a eso, pero sí puedo decir lo siguiente, de que hay una relación entre movimiento y tiempo, eso de todas maneras. Pero ¿ya? entonces el movimiento local, como el cambio de posición respecto al tiempo, o lo de qué. Pero no respecto del tiempo, sino aquí la categoría, en el caso del movimiento local, la categoría determinante es justo el locus, es decir, el lugar. ¿Ya? Esto es abandono, en el movimiento se produce un abandono de un lugar, mi casa en Viña, para ganar otro, aquí, este lugar en el cual está el Instituto de Sistemas Complejos. ¿Ya? Y lo notable es que sin quedarnos en ninguno de los lugares por los cuales pasé, porque en el momento mismo en que me quedo en uno, bueno, entonces ya no habría llegado acá. ¿Ya? Pero, digamos, lo admirable filosóficamente, por lo menos a mí me llama la atención, es que en el movimiento hay entonces un abandono, pero hay también una ganancia. Y por eso decía que hay algo de ser y de no ser. Hay algo de no ser, porque hay abandono. El lugar en el cual estaba ya no es. Ya no es. Por eso algunos dicen que los lugares, y esto puede ser interesante para la relación con las ciudades, los lugares se establecen por el movimiento mismo. Es decir, pensando en el movimiento local, que el movimiento establece recién el lugar. Es decir, que el movimiento es condición de posibilidad de comprensión de los lugares mismos. Sin que haya movimiento, mi casa, ¿qué es? Es mi casa y nada más. Sin desplazamiento. Es nada más que eso. Alguien podría decir, es que ese es un lugar. Sí, pero ¿cuándo lo es? Esa es la pregunta que yo invito a hacer. Pero y como digo, hay algunos que piensan y dicen, lo es en la medida en que hay movimiento. Es decir, allí se observa que ese es efectivamente un lugar. Fíjense ustedes que la argumentación es un poco circular, porque por otra parte habíamos dicho que lugar es uno de los respectos a los cuales podemos acudir para comprender el movimiento. Pero ahora ocurre al revés, que el movimiento mismo es comprensión del lugar en la medida en que en virtud de él se establece ese lugar como tal. ¿Ya? Bueno, es decir, si la ciudad, por ejemplo, es un lugar, pensando en las reflexiones que hace Marc Augé, por ejemplo, acerca de los no lugares, etc. Si la ciudad es un lugar,
solo lo habrá en la perspectiva en la que estoy diciendo. No quiero absolutizar lo que estoy diciendo. Solo lo habrá en la medida en que hay movimiento. Bueno, es una invitación a pensar eso, nada más. Otra pregunta bien breve. Sí. Pero también lo que usted define por detención depende de si llegó o no llegó. Porque, por ejemplo, venía de Viña para acá y paró en un semáforo, pero llegó. Sí. Entonces, hay varios movimientos ahí, ¿no? O hay uno solo en la medida que llegó. No, lo que pasa es que, digamos, justamente se trata de esto, del ad quem, es decir, por decirlo de otra manera, ¿cuál lugar es el que quería yo establecer? No el semáforo, sino o sea, el del Instituto de Sistemas Complejos. Un segundo, aquí había una pregunta antes. También escuchándolo, a mí simplemente, bueno, viene de la ciencia, ¿no? A mí me viene la pregunta, bueno, ¿qué diría Leibniz, un filósofo, sobre eso, ¿no? O por nuestro sería Newton, digamos, los filósofos, tal vez ustedes dicen Leibniz, ¿no? Sí. Pero obviamente esas dos personas, básicamente, son los que, para mí, resolvieron bien el problema del movimiento hasta que lo formalizaron a un nivel increíble que fue muy útil, se llaman cálculos, ¿no? Es lo matemático del movimiento. Y todas estas cosas que usted ahí señala, bueno, el A', A2', A3', la aproximación, entonces ellos mostraron bien cómo se puede hacer continuo, no continuo. También es al respecto del tiempo, al respecto de cualquier otra escala, no me importa si es el tiempo o cualquier otra, depende sobre qué saco mi derivada o sobre qué saco mi integral, y no mostraron bien cómo eso funciona. Entonces, por mí, para la ciencia, el problema del movimiento está bien definido, muy bien, sí. Una de las pocas cosas que tenemos bien definido. Entonces, del mundo filosófico, entiendo que usted hace dos preguntas. Bueno, ¿qué diría Leibniz, el filósofo, sobre eso? Que, según él resolvió este problema hace 300 años. Ya, a ver, la respuesta que yo voy a dar es que voy a intentar dar es la siguiente. En primer lugar, tengo que aceptar que se afirme que el problema del movimiento en perspectiva científica o física probablemente haya sido bien resuelto o esté bien resuelto ya. Pero lo que yo discutiría ya es que ese problema esté resuelto ya para todo el mundo, en tanto que todo el mundo pueda tener una aproximación acerca de ese fenómeno, en tanto que ese fenómeno es justamente fenómeno, que es lo que la palabra significa. Es decir, en tanto que esa realidad se hace presente a nosotros. Eso por una parte. Por otra, respecto de Leibniz, bueno, yo voy a responder desde el Leibniz filósofo, no desde el Leibniz, qué sé yo, del matemático Leibniz, digamos, sino desde el Leibniz filósofo. Incluso cuando Edmundo me invitó a participar, lo primero que yo pensé, dije, mira, se puede hacer esto desde la perspectiva de Leibniz, porque en Leibniz hay cuestiones muy interesantes respecto del movimiento o que se pueden asociar con el movimiento. A ver, voy a intentar ser breve, pero tengo que suponer algunas cosas o exponer algunos pequeños conceptos leibnizianos filosóficos, digamos, para poder responder. Y es que hay un concepto central en Leibniz que es el concepto de mónada. ¿Ya? Mónada, que es un término curiosísimo. Mónada es un término griego. Es un invento de Leibniz, pero que lo toma del griego. En griego significa monás. El griego es monás monados, y monás monados significa lo uno o la unidad, lo que es uno, ¿ya? Esa es la mónada. Pero Leibniz identifica la mónada con lo que se llama también la sustancia, es decir, un móvil en definitiva, ¿ya? Y dice cosas rarísimas, dice que esta mónada o esta sustancia no tiene partes, es sin figura, no tiene partes, es sin figura, es indivisible y en consecuencia es imperecedera. Su llegar a ser, generación y corrupción, es solo por creación, dice él, y su dejar de ser por aniquilación. Es decir, Leibniz supone una deidad, Leibniz supone a Dios, supone que solo Dios pone a las mónadas en la existencia de manera absoluta, ¿ya? Y que él mismo las aniquila. Pero esa es la realidad
por decirlo así, la realidad de la mónada es una realidad metafísica, en el sentido de que la mónada propiamente tal no la vemos. La mónada es un supuesto, es un constructo teórico leibniziano para explicar ¿qué? Para explicar los fenómenos. Y se refiere a ellos, a las realidades que nosotros vemos, a nosotros mismos que nos vemos aquí, ¿cierto? Y todo lo que vemos, dice él, que todas esas cosas son phenomena vene fundata. Fíjense ustedes, fenómenos bien fundados. Fenómeno significa apariciones, algo se aparece. Ustedes se me aparecen, yo aparezco para ustedes, a todos nosotros se nos aparecen una serie de cosas. Pero en realidad eso que vemos no es la mónada, dice Leibniz, sino que lo que vemos son lo que tenemos que ver. Es decir, fenómeno. Fenómeno significa lo que se muestra. Pero estos fenómenos podrían mantenerse de suyo, esto es por sí mismo. La respuesta de Leibniz es no, sino que están bien fundados. ¿Dónde? Bien fundados justamente en esa realidad invisible. Ya, ok. Esa realidad invisible que es la mónada misma. ¿Ya? Ahora, para volver al problema del movimiento. Ese es el primer concepto. Segundo, esta mónada es esencialmente cambiante. Es absolutamente vital, es algo vivo. Y tan vivo es que cada una de ellas, dice Leibniz, refleja la totalidad del universo como si cada una de ellas fuera un espejo de dicha totalidad. Y entonces lo que se produce es un reflejo de reflejos. Y dice él, la realidad entonces se encuentra reproducida tantas veces como mónadas hay, pero como cada mónada es una suerte, son todas imágenes que usa Leibniz. Es muy curioso porque Leibniz es tan frío y racional en ese tipo de cosas, ¿no? De las matemáticas y de la física. Sin embargo, en filosofía es de una imaginación pero riquísima. Yo diría que uno de los filósofos más ricos en la imaginación, Leibniz. Entonces, bueno, lo que se produce es una suerte de reduplicación del universo, porque cada mónada refleja a todas las otras, pero como en el fondo es como si un espejo reflejara a otro, y a otro, y a otro, a otro, y así de manera, así ad infinitum, digamos. ¿Y cómo se diferencia cada una de ellas? Simplemente por las distintas representaciones que ellas tienen. Yo voy a repetir a Leibniz aquí. Para Leibniz, una piedra es una representación. Nos parece curioso porque pareciera que solo los seres humanos tenemos representaciones, ¿no? Pero en Leibniz, la verdad, ningún otro filósofo se había atrevido a decir eso, pero Leibniz lo dice, ¿ya? Entonces, el cambio se produce allí no como cambio físico, comprendido desde el punto de vista metafísico o filosófico, sino que se produce por un cambio constante o continuo de representaciones. ¿Ya? Ese es el cambio que hay en Leibniz. E incluso, pensando en lo de las ciudades, Leibniz dice cada mónada es una perspectiva. Y el ejemplo que pone es como si una ciudad fuese contemplada desde distintos puntos de vista. Manteniéndose la unidad. Pensemos en Valparaíso. Yo siempre le pongo a mis alumnos el ejemplo de Valparaíso, porque Valparaíso es un ejemplo magnífico. Porque como Valparaíso es una bahía, ¿ya? Y con cerros, entonces cada cerro en el fondo es una perspectiva de Valparaíso. Representa a Valparaíso, pero desde un determinado punto de vista, solo desde uno. ¿Ya? Bueno, podríamos seguir conversando sobre eso, pero el mundo me dice que ya hay poco tiempo. Puedo terminar en 5 minutos y les doy la palabra para que me hagan todas las preguntas que quieran. Porque hay una cosa fundamental, voy a saltarme algunas cosas, y es, bueno, ofrecer, para que ustedes se queden con algo más o menos definido aquí hoy en día, porque ha sido más problema que respuestas. ¿Es posible ofrecer una definición del movimiento? La respuesta es sí. Y esta definición proviene, una vez más, de Aristóteles. Pero lejos está de que esta definición sea... es decir, es muy clara, pero no por eso deja de ser paradójica. Y que es bueno que sea paradójica porque el movimiento mismo es paradójico.
Es decir, Aristóteles recoge en la definición que da del movimiento todo el carácter paradojal que tiene el movimiento de suyo. Y creo que ya lo hemos percibido de alguna manera, ¿no? Que tenemos que suponer un móvil, que tenemos que suponer un punto desde el cual y hacia el cual me desplazo, pensando nada más que en el movimiento local. En los otros movimientos es más difícil de verlo aún, ¿ya? Bueno, ¿cuál es esa definición? Él dice, voy a citar la definición, digamos, que los latinos después reprodujeron, pero que en el fondo está en Aristóteles, y es actus impotentia quatenus impotentia. Es decir, el movimiento es acto de un ente en potencia en cuanto está en potencia. También hay otras versiones de esta definición. Si a alguien le es mejor otra, le viene mejor otra, es acto de lo potencial en cuanto tal. El movimiento es acto. Pero, ¿es puro acto? No. No es puro acto, porque justamente en la medida en que fuese puro acto, ya no habría movimiento, sino que el movimiento es un acto que mantiene a la potencialidad en esa vitalidad, por así decirlo, de la misma potencialidad. Volvamos al caso, porque aquí uno dice, bueno, pero ¿y cómo podemos esto explicarlo un poco más concretamente? Volvamos al caso del movimiento local. Y me tomo a mí mismo como ejemplo, disculpen, parto de A a B. Supongamos aquí A, allá B. No hay movimiento todavía, ahora lo hay. Hay acto, es decir, el movimiento se está produciendo. Vuelvo hacia allá, da lo mismo. El movimiento se está produciendo. Es acto de lo potencial, es decir, de un móvil, este señor que se desplaza, y en tanto que se desplaza. Pero en la medida en que aquello que se busca alcanzar por el movimiento no se ha alcanzado aún. Porque en la medida misma en que se alcanza, el movimiento cesa, y entonces ya la potencialidad se acaba y no hay más que actualidad. Es decir, ahora estoy en el Instituto de Sistemas Complejos o estoy aquí, antes estaba allá. Fíjense ustedes, pero eso significa que en el movimiento hay tanto de ser, esto es acto. Acto no es movimiento, sino que movimiento es acto. Hay tanto de ser como de no ser. ¿Por qué no ser? Porque todavía no ha alcanzado, no se ha llegado a donde teníamos que llegar. Aristóteles pone otros ejemplos, por ejemplo, el caso del adelgazar, que es un ejemplo notable. No por nada apareció antes, pero no lo pongo yo, sino que lo pone el mismo Aristóteles. Del adelgazar. De gordo que era, ahora adelgazo. El movimiento no está en la delgadez, el movimiento está en el adelgazamiento mismo. Y en tanto que adelgazo, es decir, voy actualizando de alguna manera aquello hacia lo que voy, pero el movimiento se da en tanto que aquello hacia lo cual voy no ha sido alcanzado aún. ¿Ya? Esa es la paradoja del movimiento. Por eso digo, la definición que da Aristóteles, a mi juicio, es magnífica, porque recoge a tal punto la realidad paradojal del movimiento mismo. Acto de una potencia en cuanto tal. Incluso hay otras. Aristóteles pone una palabra que yo aquí he evitado, que es la palabra ente. Dice él, entelegeia dynamei ontos hetoiauton, en griego, que es lo mismo que acto de un ente en potencia en cuanto tal. Es decir, acto de un ente en potencia en cuanto ese ente está en potencia. ¿En qué estoy yo en potencia en este momento, pensando en el movimiento local? Bueno, respecto de alcanzar el otro punto, el terminus ad quem. Y hay movimiento en la medida en que esa potencialidad se mantiene como tal, por eso dice acto de un ente en potencia en cuanto tal, es decir, en cuanto está en potencia, porque en el momento mismo en que llego a donde debía llegar, se acaba, cesa, termina el movimiento. Y esa cesación no es simple terminación, sino que esa cesación es completación, es perfección de aquello que se quería alcanzar. Esto es estar aquí en el Instituto de Sistemas Complejos. Hay bastante más sobre esto, pero el mundo me decía, tenía 5 minutos, creo que ya estoy pasado, así que termino aquí, voy a intentar responder a las preguntas de ustedes.